Bienvenidos a esta presentación que llega a ustedes a través de Astronics Test Systems y su marca de analizadores de sistemas de comunicación Freedom. El tema de este video está enfocado en cómo hacer el barrido de cable y la caracterización de cables de pruebas. ¿Cuáles destrezas puede obtener de esta presentación? Al finalizar esta presentación podrá reconocer las causas de atenuación de señal y los factores que pueden ayudar a disminuir la pérdida de potencia de RF entre el radio y el equipo de pruebas. También podrá calcular la pérdida teórica de un cable y cómo los resultados de las pruebas se afectarían a consecuencia de ello. También podrá utilizar con confianza la función de pérdida de cable para mitigar la pérdida de mediciones de RF. ¿Cómo se estructura esta presentación? Para empezar, escucharemos las experiencias de un técnico que utiliza el conocimiento de pérdida de cable para optimizar la precisión de sus pruebas de radio y la alineación del sistema. Luego verificaremos cómo el diseño y los materiales que se usan en las líneas de transmisión de RF impactan el desempeño de cables, conectores y adaptadores. Finalmente, podremos entender el proceso de barrido de cables para determinar sus valores de atenuación a través del espectro de RF. ¿Cree usted que adquirir esas destrezas le ahorrarían tiempo y dinero? Esto es lo que le pasó a Ricardo, un supervisor de redes para una entidad del gobierno en un país en América Latina. Cuando los radios multibanda de los soldados y sus vehículos fueron mejorados y pasaron a operar en la banda de 150 a 800 MHz, Ricardo observó que sus técnicos tenían dificultad para asegurarse que las pérdidas de cable fueran tenidas en cuenta. Este es un factor clave en un sistema troncalizado con redes vehiculares, en donde los cables de prueba deben ser largos para conectarse al equipo de pruebas. Él no se sentía seguro de que los radios estuvieran alineados correctamente antes de volver al campo. Ricardo usó sus conocimientos y experiencia con cables de pruebas RF para concientizar a sus técnicos de lo crítico que es compensar la pérdida de cable cuando se hacen mediciones de potencia, en especial al tratar con los nuevos radios multibanda. Por tanto, los entrenó para usar sus equipos de pruebas y hacer barridos consistentes y documentar los cables de pruebas antes de su uso. Durante una demostración y entrenamiento, se pudo identificar que habían dos cables que tenían fallas. La función de barrido de cable del equipo de pruebas en su taller asegura la precisión de las mediciones de prueba sobre potencia y evita tener que hacer evaluaciones técnicas innecesarias debido a cables defectuosos. Finalmente, Ricardo se aseguró que se ofrece un servicio confiable tanto a los oficiales como a los técnicos que utilizan su taller. ¿Qué es pérdida de cable y cuál es su impacto en las mediciones de potencia? La pérdida de cable es un término general que incluye todas las fuentes de pérdida de energía RF entre un equipo que genera radioseñales y el que la recibe, mide o irradia. La medición de pérdida de cable es la atenuación expresada en decibeles. Resulta del índice logarítmico de la potencia de transmisión versus la potencia de salida de esa línea. La potencia de RF se pierde como calor en los componentes de cable o se puede escapar o irradiar en el espacio. Las señales de radio se transmiten generalmente utilizando algún cable coaxial donde la señal viaje a través de un conductor central con un recubrimiento exterior de protección. Hay muchos diseños y materiales que se usan para varias aplicaciones. A pesar de esas variaciones, hay ciertos principios comunes que se cumplen. Por ejemplo, la atenuación aumenta con la longitud del cable. La atenuación también aumenta a mayor frecuencia. Y también la atenuación va a aumentar cuando la cantidad de recubrimientos se disminuyen. Otras especificaciones técnicas también pueden resultar del diseño mecánico del cable y selección de material. Les voy a mencionar tres rápidamente. Primero, conductores de diámetro interno menor aumentan la atenuación al incrementar la resistencia eléctrica de la línea. Número 2, secciones transversales más pequeñas aumentan la atenuación por escape de energía entre los conductores. El material que se usa para separar los conductores contribuye a su pérdida según su constante dieléctrica y permisibilidad. Y número 3, conductores o recubrimientos externos simples de trenzado amplio incrementan la atenuación por escape de la señal a través de la longitud del cable. Por ejemplo, existen cables diseñados específicamente para irradiar la señal a lo largo de un enlace en túneles o edificios. Ese tipo de cables no es bueno para pruebas, ya que la pérdida se puede menguar con un cable de diseño de doble recubrimiento, conductores de trenzado más fuertes o macizos o el uso de un conductor externo macizo. Sin embargo, el lado negativo es la rigidez del cable que podría no ser apta para propósitos de prueba. También es importante recordar que la atenuación puede
ser consecuencia de conectores y adaptadores en la línea de transmisión. Una baja calidad o daños a los componentes añaden atenuación significativa. Algunos tipos de conectores no son diseñados para usos en altas frecuencias, por ejemplo. Y finalmente, aun cuando el diseño de un cable y la selección del material ofrecen una atenuación teórica, en la práctica la atenuación real puede diferir ampliamente como resultado de defectos o daños. En estos casos, los daños, por ejemplo, los cables coaxiales, tienen un radio de quiebre mínimo que se incrementa dependiendo de su tamaño y rigidez. Entonces, si al doblar el cable paso ese límite de lo que puedo doblar el cable, puedo causar daños permanentes y añadir pérdidas. También los cables pueden recibir daño mecánico por cortes, torceduras o pellizcos. Y la exposición a condiciones atmosféricas fuertes pueden causar daños por humedad, lluvia, calor o exposición al sol. Para demostrar estos principios, miremos este cuadro que muestra tipos comunes de cables para pruebas en la industria de radios de dos vías. La atenuación típicamente se expresa en dB por cada 100 pies o 30.48 metros y resulta de la función de frecuencia de operación. En la tabla, la longitud de los cables aumenta de izquierda a derecha, lo cual resulta en menor atenuación y mayor capacidad de potencia máxima. Utilizando la ficha técnica del fabricante para ese cable, se puede calcular la atenuación teórica por una longitud específica. En este caso, aquí vamos a ver que estamos utilizando los valores de un cable RG58 y vamos a calcular la atenuación en la banda de 150 a 800 MHz. A 150 MHz la pérdida promedio cae entre 100 a 200 MHz, lo cual se calcula haciendo una ecuación básica que sería 4.9 más 7.3 dividido por 2, o sea 6 dB por cada 100 pies o 0.061 dB por pies. Y a 800 MHz sería 16.9 más 20.1 dividido por 2, lo cual indica una pérdida de 18.5 dB por cada 100 pies o 0.185 dB por pies. ¿Cuál sería el impacto entonces si el cable mide 6 pies? En este ejemplo vamos a mirar un cable de 6 pies y atenuar la señal en 0.5 dB a 150 MHz y a 1.2 dB a 800 MHz. Cuando se conecta entre el radio y el equipo de pruebas, un radio de 30 vatios medirá 27 vatios a 150 MHz y 23 vatios a 800 MHz. Si alineamos el radio para que mida 30 vatios con el monitor de servicio, la salida actual del radio será entre 34 vatios a 150 MHz y casi 40 vatios a 800 MHz, lo que probablemente se sale de las especificaciones de fábrica para ese cable y podría reducir sustancialmente la vida del amplificador de potencia de ese radio. Además, podría pasar que el radio no se pueda operar a ese nivel de potencia, causando la falsa conclusión de que el radio falla. Piense claramente toda la importancia que tiene verificar ese tipo de error en un cable. Una consecuencia más sutil de la pérdida de cable ocurre cuando se mide la sensibilidad del receptor. La señal débil que genera el equipo de pruebas se atenúa antes de llegar al radio, por lo cual la sensibilidad del mismo aparenta ser más baja de lo que realmente es. Un ejemplo de esto es la sensibilidad, que sería menor por 1.2 dB a 800 MHz, equivalente a la mitad de un microvoltio, lo que nuevamente puede generar un diagnóstico erróneo de la sensibilidad cuando solamente se trata de un problema de pérdida de cable. Tan pronto se comprende el impacto de la pérdida del cable, la necesidad de comprobarlo se hace mucho más claro. ¿Cómo mitigar esa pérdida de cable? Con base en el conocimiento de los factores que influyen en la pérdida de cable, uno puede buscar llevarlo a un nivel tan bajo que sea seguro ignorar esta pérdida. ¿Pero cree usted que esa solución funcione? A veces. ¿Será una práctica recomendada? Nunca. Y tarde que temprano le traerá problemas en las mediciones que esté haciendo en un radio o en el campo. Si usted, por ejemplo, agarra la pérdida del cable a partir de la ficha técnica y ajusta la lectura mentalmente, puede que induzca otros errores en las mediciones y también, obviamente, cuando cambie las bandas de ese radio. Si se fija un nivel offset en el RF, en el equipo de pruebas, también podrá llevar a compensar en alguna prueba específica, pero le va a dar dificultad con otras pruebas en otras bandas.
Y lo más importante, si usted está haciendo pruebas de un radio en AutoTune o unas pruebas automatizadas, al cambiar el equipo de bandas no va a poder cambiar el offset de ese cable. Entonces el equipo le va a dar resultados incorrectos. La mejor opción es usar la funcionalidad de barrido de cables del Freedom R8000, el cual le ayuda a caracterizar las pruebas de un cable desde la frecuencia más baja hasta 1 GHz. Eso le ayudaría a tener más certeza de que las pruebas se estén haciendo correctamente. En esta parte de la presentación vamos a mostrar paso a paso el proceso de barrido de un cable para sacarle mejor provecho a esta funcionalidad. Recuerde que la funcionalidad de barrido de cable está disponible después de la versión de software 3.8 y esto da la capacidad completa de un barrido automático y la posibilidad de almacenar y reproducir múltiples perfiles de prueba dependiendo del tipo de cable que vayan a utilizar. Esta funcionalidad también es, además de la que ya existe para un barrido manual, donde se toman dos puntos de referencia en el ancho de banda. Recuerde que el barrido de cable funciona en paralelo y acumulativamente con el offset de RF del equipo. Y finalmente, todas las actualizaciones del equipo R8000 de la familia de Freedom, R8000, R8100, R8600, pueden tener esta herramienta bajando el software 3.8 de nuestra página de internet, que es gratuito. Siga las siguientes instrucciones para familiarizarse con la interfaz de usuario de estos instrumentos. También le recomiendo ver algunos de los videos que tenemos en línea para aprender más acerca de estos equipos. Los usuarios finales de nuestros productos nos dicen invariablemente que la familia de productos R8000 son fáciles de aprender, fáciles de usar y están diseñados de forma práctica para poder hacer las pruebas mucho más rápida en campo. El barrido de cable es una configuración de sistema que se accede presionando el botón azul que ven en pantalla resaltado con la línea roja, y de ahí seleccionando el primer botón vertical gris que ven en la pantalla para entrar al menú principal. El estado de la configuración de barrido de cables es visible en la lista de configuraciones. Ahí se muestra el estado activado o desactivado de esa opción, así como el archivo de barrido de cables seleccionado. Para acceder al menú de barrido de cables, navegue por el menú vertical de las teclas programables presionando la tecla más dos veces y seleccione la tecla etiquetada que dice tabla de barrido de cables. Este es el menú principal de la funcionalidad de barrido de cable. Seleccione un archivo existente para barrido de cable y habilítelo. También puede optar por crear un nuevo barrido de dos puntos o multipunto. Un barrido manual de dos puntos es un proceso simple que permite usar solamente dos valores de atenuación. En este caso se ingresa una atenuación para 100 MHz y 1 GHz. Las mediciones de potencia se ajustan por un factor de interpolación entre esos dos valores, como función de la frecuencia. Un barrido multipunto lleva al usuario a través de un procedimiento corto de calibración para la ruta de RF y el cable bajo prueba. Dicho proceso utiliza la funcionalidad del generador de rastreo del equipo para medir la atenuación como una función de la frecuencia. El instrumento hará un barrido desde 30 MHz a 1 GHz y captará datos sobre la pérdida de cable. Este proceso de dos pasos requiere varios componentes de RF adicionales a los cables de prueba. Primero hay que fijar un atenuador de 6 dB al puerto de salida del generador de RF para disminuir el impacto de la disparidad de impedancia a lo largo del espectro. Y luego hay que conectar un cable de referencia al atenuador en el puerto de salida y entrada de RF. En este punto el instrumento hará el barrido de cable de referencia para caracterizar la ruta de RF. En el segundo paso, el usuario debe insertar el cable bajo prueba entre el cable de referencia y el puerto de entrada y salida de RF. Puede que sea necesario otro adaptador de RF para poder lograr esta conexión. Este adaptador puede afectar ligeramente el barrido, por lo que la precisión del barrido mejora ligeramente cuando se puede conectar el cable de referencia de manera directa con el cable bajo prueba. Una vez se almacenan los datos, se pueden ver en un cuadro como ven en pantalla para permitirle al usuario tener una idea del desempeño del cable. Si los datos no concuerdan con la ficha técnica del fabricante, el cable puede estar sufriendo algún daño y debería ser reemplazado. Hacer el barrido de un cable más de una vez luego de que ha estado en movimiento permite identificar si el cable tiene problemas intermitentes. Los archivos con los reportes se pueden exportar desde la unidad a un USB
o también pueden ser importados de un USB a otra unidad. ¿Cómo identificar de un vistazo que la función de barrido de cable está habilitada y está siendo aplicada en la medición y el nivel de salida del generador? Para acceder a esta información, presione la tecla Escape dos veces para ir a la pantalla principal. En la zona de RF se indicará el barrido de cable o nivel offset de RF y verificará que está activado viendo la línea azul que aparece en pantalla. Esto indica que el puerto de monitorear y el puerto de generación de RF ambos están activados con la pérdida de cable. AutoTune es una prueba automatizada que permite que los técnicos puedan hacer pruebas de alineación de radios de acuerdo con las especificaciones del fabricante de manera automática. El equipo toma control del radio y emite un reporte final de este proceso, mostrando los resultados de pruebas y el grado de ajuste requerido por ese radio. Al habilitar el barrido de cable en la configuración del sistema, esto compensa la pérdida de cable durante el proceso de AutoTune. Para conveniencia de los usuarios, la pérdida de cable se puede seleccionar y activar desde el menú de preferencias que aparece al oprimir el botón de herramientas. ¿Cuál es la información más importante de esta presentación? Es primordial que el técnico entienda cómo hacer el barrido de cable para poder hacer las mediciones de potencia más precisas. La habilidad de poder barrer, manejar y verificar los cables de prueba le va a ahorrar tiempo y dinero a su compañía durante los diagnósticos y reparaciones de radios y componentes pasivos de la red. Adicionalmente, le va a dar la confianza de que sus técnicos están haciendo las pruebas correctamente, con consistencia y mediciones precisas. Para obtener información adicional e instrucciones paso a paso, visite este vínculo en pantalla y baje la nota de aplicaciones titulada Utilización del barrido de cable en el analizador de sistemas de comunicaciones Freedom. Esta información está ubicada en la biblioteca de documentos en el sitio web de Freedom. Consulte nuestro sitio web para obtener más información de producto, tales como fichas técnicas, manuales del operador, guías de usuario, notas de aplicación u otros videos. La información de contacto de los ingenieros de venta y aplicaciones se puede encontrar en la página de soporte. Para programar una demostración local u obtener información sobre precios, comuníquese con el representante en Estados Unidos o con un distribuidor internacional. También puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales. En nombre del equipo de Freedom en Astronics Test Systems, confiamos de que esta presentación le haya sido útil y esperamos que se comunique con nosotros para que nos permita mostrarle cómo nuestra experiencia y productos pueden ayudarle a ahorrar tiempo y dinero. Gracias por ver esta presentación.